El death metal es un subgénero extremo del heavy metal. Se caracteriza por utilizar voces guturales, guitarras con un uso excesivo de overdrive, afinaciones graves para sus instrumentos, percusión rápida, con un dominante uso del doble pedal, complejas estructuras musicales, además de técnicas poco ortodoxas para la composición de los riffs de guitarra. La temática del death metal abarca temas como las historias de terror, la religión, filosofía, asesinos en serie, canibalismo, torturas, entre otros. Por otra parte, se ve influenciado por los problemas físicos y morales del hombre, muerte, belicismo, sociedad, iluminación, filosofía y otros. Normalmente, una banda de death metal está compuesta por un vocalista, dos guitarristas, un bajista y un baterista, es decir, la formación estándar del heavy metal. Entre sus principales exponentes se encuentran grupos como Death, Cannibal Corpse, Obituary o Morbid Angel. El death metal se origina en la radicalización de las tendencias musicales ya presentes en el thrash metal y blacker metal, pero desde una perspectiva que vuelve a enfatizar el sonido y la óptica propiamente metálicos, sobre todo la búsqueda de la complejidad compositiva, aunque, en general, sin abandonar el tradicional lenguaje tonal y del virtuosismo musical. Como principales influencias para el nacimiento del death metal suele citarse a Venom, Slayer, Celtic Frost, Sodom o Creator. Como principales grupos responsables de configurar las bases del género suele citarse a Possessed, Death y Obituary, inicialmente denominados Executioner, existiendo además otros pioneros como Sepultura, Necrophage, Autopsy, Necrobore, Repulsion, Rigor Mortis, Pestilence, Brutality, Critic Slaughter, Slaughter o las 5M del death metal, Master, Morbid Angel, Massacre, Massacra y Macabre. Aquí les dejo algo de ruido de las primeras bandas de death metal. Existe una controversia entre los aficionados acerca de cuál de los dos principales pioneros, Death o Possessed, es el padre del death metal. El nombre death metal deriva de la necesidad de buscar un término que describiese con acierto la intención extrema del género, así como de la coincidencia de ciertas primeras producciones que utilizaban el término death como el demo de Possessed, Death Metal, de 1983 y el demo Death Metal de Mantas, de 1984, banda que luego cambiaría su nombre a Death y que regrabaría el demo. Jeff Becerra, vocalist de Possessed, atribuyéndose la paternidad del término, manifestó: "Estábamos tocando esta música e intentando ser lo más heavy en la faz de la tierra. Solo queríamos joder a la gente y mandarlos a su casa. Y eso no podía llamarse flower metal". En cuanto a Death, es capital centrarnos en la figura de Chuck Schuldiner, que popularizaría la voz gutural, que sería una de las principales innovaciones en el campo de la música extrema y especialmente, a nivel compositivo, marcaría las pautas del género. El primer disco oficial de esta agrupación, Scream Bloody Gore de 1987, no solo influyó en lo que sería para siempre el death metal musicalmente, sino también en el plano lírico, letras sobre zombies, muerte, terror y visual. La imagen propia de la primera ola de black metal, imbuida de satanismo visual y compositivo, heredada de Venom y perviviente en Possessed, es sustituida por otra vinculada con la muerte, el existencialismo y las películas de terror. La portada de este disco, a cargo de Edward Radka, así como la de los dos discos siguientes, se convertiría en el eje del canon visual para el death metal, del mismo modo que las portadas de Derek Riggs para los discos de Iron Maiden se convirtieron en el referente principal para los discos de heavy metal y sus derivaciones años antes. Independientemente de a quién proceda atribuir la paternidad del género,
lo cierto es que tras Death, Pesest y los demás grupos pioneros ya mencionados, fueron sumándose otros como Deicide, Atheist o Incantation, con lo que nos encontrábamos con una multitud muy reseñable de bandas de death metal en un muy corto espacio de tiempo. Hacia comienzos de la década de 1990, el death metal ya se había convertido en el género extremo por excelencia del metal, desplazando con ello al thrash metal, a tal punto que se ha dicho que es el death metal, en concreto el álbum Authors of Madness de Morbid Angel, el que ejecuta al thrash metal en 1989. Una particularidad del death metal es que su surgimiento puede considerarse mundial, pues muy rápidamente, en virtud de la red mundial de intercambio de casetes vía postal, surgieron núcleos de seguidores en lugares tan disímiles entre sí como Chile, Pentagram, Atomic Aggressor, o Suecia, Nihilist. No obstante lo cual, si fuera preciso atribuir una capital del death metal en su origen, esa sería sin duda Tampa, Florida. Varias de las bandas pioneras, como Death, Obituary o Deicide, habían empezado a grabar en los Morrison Studios de esta ciudad bajo la batuta de Scott Burns, quien iría definiendo el sonido de todas ellas. Esto convirtió a Tampa en una especie de meca del death metal, como bien muestra que se asentara allí desde su natal Buffalo la banda seminal del brutal death metal Cannibal Corpse. El nacimiento de subgéneros dentro del death metal, a su vez, un subgénero del heavy metal, demuestra hasta qué punto se estaba viviendo a principios de la década de 1990 una explosión creativa. El mencionado brutal death metal, un death metal caracterizado por una base rítmica especialmente pesada, fue solo uno de tantos subgéneros que fueron surgiendo entonces, pudiendo destacarse igualmente el technical death metal, una variante con composiciones y ritmos muy complejos, con paternidad nuevamente atribuida a Death, concretamente a su álbum Spiritual Healing 1990, o el death metal melódico, una variante que incide mucho en la melodía, exacerbando la influencia de la NOM, cuyo origen se ubica en el álbum Hard Torque 1993 de los ingleses Carcass. Precisamente hablando de Carcass, es conveniente destacar que el death metal se estaba desarrollando en paralelo a otro género de música extrema, el grindcore, entre cuyos exponentes podrían citarse a los propios Carcass, Enoch and Napalm Death, que no derivaba del heavy metal como el death, sino del hardcore punk. Muchas bandas de grindcore fueron influenciadas por la escena de death metal, como fue el caso de Carcass, que pasó directamente a tocar death metal, y viceversa. En medio de esta vorágine creativa e inspiracional, también comienza a discutirse la capitalidad del death metal. Si al principio se hablaba con patronímico únicamente del death metal de Florida, llegada la década de 1990 explotó en Suecia lo que vendría a ser la segunda escena más influyente de death metal de la historia. La escena del death metal sueco tuvo un inicio algo distinto del estadounidense, pues tuvo una influencia mucho mayor por parte de bandas del ya mencionado hardcore punk 10. El primer lugar en el que se crea una escena, dando lugar al llamado sonido basso, similar a una motosierra y generado al saturar el pedal HM2 de voz, fue en Estocolmo, destacando bandas como Dismember o especialmente Entombed, quienes marcan el rumbo del death metal sueco con su álbum Left Hand Path 1990. A mediados de esa década, el centro de atención se desplazaría sin embargo a Gotemburgo, donde en 1995 The Gates, Dark Tranquillity e Flames desarrollan y sientan los cánones del death metal melódico, habilitando el éxito de otras bandas adscritas a este subgénero, como Arch Enemy, Amon Amarth o Children of Bodom, e influyendo en la creación de otros subgéneros en décadas venideras, como el metalcore. Y hasta aquí fue el video de hoy, espero y te gustes este video y te suscribas a mi canal, no olvides comentar si quieres que hable de una banda o un género. Gracias.